Gracias por estar con nosotros en Conceptualizando. Hoy iniciando la semana con nuestros temas. 12 artículos de la ley de partidos han sido considerados violatorios a la Constitución de la República Dominicana. Aquí el punto es, esto se sabía. Muchos juristas constitucionalistas o con conocimientos con el tema constitucional, muchos otros juristas de cada uno de los partidos políticos que estuvieron lidiando, negociando, proponiendo, discutiendo, sometiendo pues sus ideas, sabían todo esto. Sin embargo, vencía la legislatura y, como habíamos dicho, a la carrera, a último minuto, para decir como si fuese un logro de gestión, esto se hizo en mi gestión. Ahora tenemos el problema, ahora tenemos la situación real que aparentemente y luce ser creada desde un principio. Una situación creada a sabiendas, ex profeso, pues se sabía que todos estos temas iban a resultar chocantes contra la Constitución de la República Dominicana y que por lo tanto iban a venir entonces los desacuerdos, las inconformidades, los sometimientos en cuanto a que si no se cumple con la Constitución de la República, esta ley podría tener una aplicabilidad real y una aceptación por parte de los partidos políticos de las decisiones que se puedan tomar. Es un punto importante. El Tribunal Constitucional tendrá que participar de una manera activa en las decisiones que se vayan a tomar de aquí en lo adelante. Y ojalá que todo este tema pues no signifique pues paralizar el proceso de lo que significa el montaje de las próximas elecciones del año 2020 y tampoco la realización de las primarias por aquellos partidos que hayan decidido pues tener primarias o en las distintas modalidades en que los partidos pues dirán cómo seleccionarán a sus candidatos. Ojalá que esto no sea un trauma y que este trauma pues si se da, pues sea rápidamente resuelto. De manera que no tengamos en el país sobresaltos innecesarios o tranques electorales o que sencillamente la Junta Central Electoral pues diga que no tiene tiempo para montar las elecciones y que esto traiga como consecuencia una situación de ingobernabilidad en la República Dominicana. Por otro lado, el alza de la gasolina que se ha considerado abusivo y que la misma Iglesia lo ha dicho. La Iglesia Católica se ha pronunciado en este punto, pues también las organizaciones populares tenían un paro para el día de hoy, una de ellas, ese paro fue levantado, como se dice. Sin embargo, otras organizaciones populares sindicales relacionadas con el transporte han mantenido el paro durante el día de hoy en algunas regiones del país y han anunciado que continuarán la lucha en este sentido y que estarán ampliando pues las paralizaciones hasta llegar a paralizar todo el territorio nacional. Con el tema con el tema de los paros del transporte hay que tener en cuenta pues elementos importantes, y es que cuando la gasolina sube, definitivamente no solamente suben los precios del transporte, los costos de transportar, sino que también esto pues perjudica al final al consumidor. Se trata, sin embargo, de una serie de negociaciones que vienen acumulándose entre los transportistas y el gobierno, prerrogativas que le fueron quitadas y ahora no sabemos si con estos nuevos paros que se están planteando, se están tratando de reconquistar aquellos puntos que se habían perdido en el pasado o si se trata realmente de una lucha por el aumento de la gasolina. Pues hubo una reunión rápidamente este fin de semana entre un grupo de los transportistas y el gobierno y se detuvo el paro que tenían algunas de estas organizaciones en el día de hoy. Otras lo han mantenido y han anunciado, como dijimos al principio, que estarán ampliando para el resto del país su lucha, incluyendo no solamente la parte relacionada con transporte, sino también otros aspectos relacionados con la política de gobierno. Por otro lado, pues la Iglesia Católica se pronunció también en función de que establecen tolerancia cero para todo el tema de los pedófilos. En otros países, pues ya se han visto como el Papa ha estado pues
tomando decisiones, enjuiciando prácticamente, señalando posiciones específicas. En algunos países se han tomado decisiones en contra de arzobispos, en contra de sacerdotes. Conocemos casos en la República Dominicana donde pues se buscó la vuelta prácticamente, permitióse salir del país pues a una persona que tenía una alta posición en la iglesia, en el país. Entonces, ahora pues se ha producido una situación, un señalamiento de parte de una señora, de una mujer, que ha dicho que ha sostenido una relación de pareja por más de 18 años con el ex cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien era la cabeza de la iglesia en la República Dominicana. Y a raíz de todo esto, pues, fíjense cómo ahora la iglesia católica sale al frente diciendo que tienen tolerancia cero con el tema de los pedófilos, es decir, con el tema de que sacerdotes abusan de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, se ha compartido en el día de hoy la información de que el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que América Latina pues despilfarra por encima de 220 mil millones de dólares, equivalente al 4.4% del Producto Bruto Interno de la región. Mientras, por otro lado, pues se plantea, y esto lo plantea un jurista nacional, de que la judicialización de la política en América Latina pues se pudiera estar viendo como una trampa o un exceso de moralismo. Cuando comenzamos a ver que precisamente esto que anuncia el Banco Interamericano de Desarrollo de despilfarro debe estar incluyendo necesariamente el mal uso de los recursos del Estado, de los diferentes países de Latinoamérica, y que obviamente estará permeando todo este tema de corrupción, corruptela, enriquecimiento ilícito, lavado y una serie de temas que definitivamente han puesto sobre la mesa a muchos presidentes latinoamericanos. Algunos se encuentran en prisión, otros perseguidos por la justicia, y entonces este tema de la calidad del gasto público en los países de Latinoamérica se asocia definitivamente con el tema de la corrupción. Entonces ahora plantearse si judicializar la política es un tema de exceso de moralismo llama la atención, pues precisamente lo que más necesitamos en estos días ahora son funcionarios, gobernantes que definitivamente tengan apego a valores específicos, a moralidad, a transparencia, a honestidad, y entonces castigar a los corruptos, evitar que exista la impunidad, no se puede ver como un exceso de moralismo, sino como una corrección que debe ejecutarse, debe implementarse en el país, en Latinoamérica y en el mundo. Por otro lado, y sin salirnos de este tema, la misma Iglesia Católica en el Día de la Mercedes se pronunció diciendo que es importante que el pueblo dominicano salga al combate de la corrupción, de la violencia y de la impunidad. Corrupción e impunidad pues tiene mucho que ver con justicia independiente y con el respeto precisamente a las leyes. Mientras por otro lado el tema de la violencia, con el tema fundamentalmente de los feminicidios, se han dado casos muy fuertes recientemente, y este flagelo, este mal que ha estado azotando el país de los feminicidios pues no se detiene. Aunque se dice que en términos porcentuales lo que va acumulado del año 2018 es menor que lo que se acumuló a esta misma fecha en el año 2017, no menos cierto es que el escándalo continúa, los asombros continúan y la gente se mantiene en vilo, es decir, tragedia tras tragedia, que muchas veces terminan no solamente con la vida de la mujer, sino que también el agresor se quita la vida, como ha sucedido recientemente. Por otro lado, existe, pues ya se inició un diálogo entre los transportistas y el gobierno, y queremos traer a colación con este tema del transporte y de este poder que se reconoce tienen estos transportistas a nivel nacional, que son capaces pues de parar el país las veces que lo han intentado y las veces que lo han dicho y lo han querido hacer, lo han hecho. Sin embargo, pues también llama la atención cuando Pro Competencia sale pues a atacar ciertos sectores que se entienden están siendo monopólicos con algunos aspectos en la economía.
nos preguntamos si en el caso del transporte no se estaría hablando de un monopolio y se estaría pues entonces minando lo que se conoce como la libre empresa, ya que se dice que los empresarios han protestado muchas veces porque con el tema del monopolio del transporte que se tiene en el país, el empresario no tiene opción para elegir un transportista distinto. Y muchas veces esto ha creado situaciones de incompatibilidades, inconformidades, paros, amenazas y todo este tema entre la clase empresarial y los transportistas que también son empresarios. Entonces, habría que preguntarse si la gestión que se está haciendo en pro competencia es solamente para hablar de si las ARS están teniendo un monopolio o si también puede estar tocando el tema del transporte en el país. Finalmente, un tema que realmente está sobre el tapete y era que ya en el día de hoy se suponía que a esta hora debió haberse detenido la medida de coerción pues, contra el ciudadano Pablo Ros por la acusación que se ha hecho de que pues, tuvo violencia de sexo, violencia de género. Se habla de un incesto, ya que se dice que violó a una hijastra. Y entonces, todo este tema que ha estado debatiéndose y que no entendemos por qué una situación tan delicada como esta, en una etapa donde todavía no se había ni siquiera tomado una decisión a nivel de medida de coerción, pues se podía estar debatiendo y dilucidando en todos los medios de comunicación. No sabemos si este filtrado que ha habido de la información es correcto. Aparentemente en el país pues todo se filtra y no estamos quizás respetando el debido proceso en esta parte donde se supone que las partes todavía en una etapa de investigación pues son las únicas que tienen derecho a conocer sobre los detalles de la acusación, detalles específicos del caso, y que nadie más tiene derecho a enterarse de detalles de esta naturaleza. Y sin embargo, en los medios de comunicación se tenía la denuncia, se tenían documentos, se tenían incluso resultados de INASIF sobre pruebas realizadas, cuando se supone que estos expedientes en la fase específica de investigación solamente deberían ser de uso exclusivo de las partes interesadas, que son las partes en conflicto. Es decir, los abogados que representan a la persona imputada y la parte de la fiscalía. No sabemos por qué informaciones tan relevantes, tan importantes, tan delicadas como esta pueden estar filtrándose para que lleguen de manera inextensa a los medios de comunicación y que también los medios de comunicación pues estén leyendo documentos que se supone deberían estar siendo presentados en esta audiencia de medida de coerción y que entonces la gente esté valorando y comentando y acusando y diciendo y opinando cuando se supone que estas informaciones en esta etapa son un secreto que solamente deberían estar manejándolas las partes específicas si seguimos realmente y si respetamos lo que se plantea en el mismo Código Procesal Penal. Entonces, vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy pues nuestro comentario de nuestros temas y seguiremos con ustedes mañana en Conceptualizando.